Ya se está iniciando grabación, doctor. ¿Me escuchan? Ya se inició la grabación, doctor. Ya, gracias. Tengan todos muy buenos días. Habilitando a pasantía toda vez que esta autoridad no cuenta con auxiliar, quien ha hecho es realizado abandono de funciones. Además, que la secretaria en suplencia se encuentre en otra audiencia en su juzgado, habilitando a pasantía. Vamos a llevar adelante la presente audiencia. Si no hay observación o oposición, la decisión de la misma sirva así informar sobre cumplimiento de formalidades y presencia de partes en la presente audiencia. La palabra, señor juez, informar ante su autoridad que para la presente audiencia se han cumplido con las legales notificaciones dispuestas por su autoridad, encontrándose presentes en sala virtual de audiencias el señor fiscal de materia, el doctor Noel Pedro Cangri, y de la misma manera la parte imputada, el imputado, conectados del penal de San Pedro con su abogado, el doctor Félix Miranda, doctor, encontrándose ausente la parte víctima, así como la Defensoría de la Niñez. Es cuanto informa de su autoridad. Gracias. Habiéndose cumplido con las formalidades de ley y encontrándose presente en esta audiencia el Ministerio Público, el imputado con su abogado ante ausencia injustificada de la parte denunciante, así como la DNA, se dispone la prosecución de la presente audiencia, estableciendo que el objeto de lo presente es resolver la solicitud del imputado en cuanto a cesación a la detención preventiva, a cuyo efecto se establece un tiempo máximo de fundamentación de 10 minutos para cada sujeto procesal. Con dichas consideraciones tiene la palabra el abogado del imputado. Tenga muy buenos días, señor magistrado, con el uso de la palabra. En primer término, vamos a ratificarnos íntegramente en el contenido del memorial presentado ante vuestra autoridad el 20 de febrero de este año, por el que se ha solicitado la cesación de la detención preventiva en función a los siguientes motivos y argumentos, señor magistrado. Primero, debemos señalar que el sustento jurídico para solicitar la cesación a la detención preventiva es el previsto en el artículo 239, numeral primero, es decir, la existencia de nuevos elementos que demuestran que no concurren al presente los motivos que han fundado la detención preventiva del señor Brandon May. A ese fin, señor magistrado, tenemos como antecedente que vuestra rectitud ha emitido la resolución signada como el número 1013 del año pasado, es decir, del año 23, del año 2023, emitido el 25 de noviembre, reitero, del año 2023, ordenando la detención preventiva del señor Brandon Abel Maita Soria, conforme a los siguientes fundamentos, señor magistrado. Vuestra autoridad entonces ha considerado la existencia del peligro de fuga previsto en el artículo 234, numeral 7, es decir, el peligro efectivo para la sociedad o para la víctima. Y habiendo señalado vuestra rectitud, la sentencia constitucional 394-2018 S2, considerando que las 5 víctimas pertenecen a 2 grupos de alta vulnerabilidad. Primero, a señalar su autoridad que la razón de género, tratándose de mujeres, así como la minoridad, siendo las víctimas, supuestas víctimas, señor magistrado, de 9 y 10 años. Por lo que, observando los tratados internacionales a los cuales se ha escrito, vuestra actitud ha considerado la existencia de ese riesgo. En segundo término, vuestra autoridad también ha considerado el peligro de obstaculización establecido en el artículo 235, numeral segundo, previsto por el ritual penal, referido a que el imputado puede, señala su autoridad, amenazar o influir negativamente sobre los partícipes, víctimas, a objeto de que informen falsa o se comporten de manera reticente. Todo el señor magistrado, considerando la situación, señala su actitud de educador a alumno, por lo cual, asumiendo la calidad de educador que tiene el ahora imputado sobre las 5 víctimas, se tiene de forma objetiva
que asumiendo su rol de profesor va a influenciar. Esos son los dos riesgos que su autoridad ha establecido a efectos de disponer la medida cautelar de carácter personal extrema de detención preventiva. Ahora bien, señor magistrado, al presente ya han transcurrido más de 3 meses de detención preventiva que viene sufriendo el imputado Brandon Abelmaita y a efectos de desvirtuar en primer término el peligro de fuga previsto en el artículo 234, numeral 7, es decir, el peligro oficial, el peligro efectivo para la víctima, debemos considerar que este riesgo establecido en la norma procesal penal tiene que ser dado en función a prueba, señor magistrado. Al presente se tiene que, ya han transcurrido, reitero, 3 meses de la detención preventiva y la detención debe cumplir sus objetivos específicos, es decir, la aplicación de la ley y el resultado de la investigación, señor magistrado. Se tiene que al presente, señor magistrado, el peligro efectivo establecido para la víctima. Con relación a esta situación, la sentencia constitucional 0001-2019 ha señalado que no es procedente la otorgación de garantías ni medidas de protección a efectos de desvirtuar este extremo. En ese sentido, señor magistrado, se tiene que vuestra rectitud, en observancia de la amplia jurisprudencia con relación a delitos menores, tiene que considerar efectos del peligro de fuga. Primero, las características del delito, señor magistrado, la conducta exteriorizada por el imputado antes de la comisión del delito, la conducta desplegada por el imputado después de la comisión del delito y además citar las pruebas que hacen efectivo este riesgo. Sobre las características de este delito, señor magistrado, hemos acompañado conjuntamente a nuestro escrito las declaraciones informativas emitidas por las denunciantes, de las que no se tiene, señor magistrado, la existencia de hechos violentos que hayan sido desplegados por el imputado. Asimismo, a efectos de demostrar la conducta anterior al delito por parte del imputado, el señor Maita, se ha adjuntado certificaciones emitidas por a requerimiento fiscal otorgadas tanto por la Dirección Departamental de Educación y la Unidad Educativa Rafael Mendoza Castellón A, que señalan, señor magistrado, textualmente que el mismo, es decir, el imputado no ha tenido denuncia alguna antes de la comisión de este supuesto delito, señor magistrado. Con lo que se demuestra, pues, la conducta que ha sido apegada a la legalidad y a la rectitud, señor magistrado. Debe considerarse además, señor magistrado, que la detención preventiva, la aprehensión que ha sido, por la que ha sufrido el señor Brandon Abelmaita, ha sido efectuada, señor magistrado, por acción directa, por acción de las madres de las supuestas víctimas del hecho, y en ese momento no se ha evidenciado, señor magistrado, la existencia siquiera de resistencia por parte del mismo. Entonces pedimos que consideren también esa situación que ha sido coetánea a la comisión del hecho. Asimismo, señor magistrado, hemos adjuntado informe psicológico emitido a requerimiento fiscal por el licenciado Cristian Mario Aguilera, psicólogo del recinto penitenciario de San Pedro, que demuestra, textualmente dice el psicólogo, la evaluación de riesgo de violencia. La calificación es mínima, lo que indica que no presenta conductas violentas, es decir, no se tiene característica alguna de violencia en la conducta demostrada por el señor Brandon Abelmaita. Pedimos además se considere que la detención preventiva de por sí imposibilita que efectúen algunos actos de obstaculización de fuga, señor magistrado. Sobre el peligro de obstaculización, previsto en el artículo 235, numeral segundo, vuestra rectitud ha señalado que el imputado pueda amenazar o influir negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente en lo que, o se comporten de manera decente. A ese extremo, señor magistrado, debemos recordar la ratio decidente contenida en las sentencias constitucionales 0583-2017 S2, 0070-2014 S1 y 056-2014, que establecen claramente que este riesgo debe ser demostrado en forma objetiva. Pero debemos considerar un aspecto determinante, señor magistrado, que este riesgo ha sido establecido en la existencia de la relación maestro-alumno que mantenía el ahora imputado con las supuestas víctimas. Es decir, que en ese momento su rectitud ha considerado que esta situación puede afectar al presente, señor magistrado, el detenido, el imputado cumple detención de 3 meses, lo que por sí
desvirtuó, pues, señor magistrado, la existencia de este riesgo de obstaculización previsto en la norma ya señalada, por lo que pedimos a vuestra rectitud que considerando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que rigen a las medidas cautelares, se sirva de disponer la inexistencia de este riesgo al presente, reitero, considerando la situación de detención que ha sufrido el imputado. Señor magistrado, el imputado no quiere una libertad pura y simple, al contrario, quiere garantizar su derecho a la defensa obteniendo la detención domiciliaria sin salida laboral, que consideramos es la que va a garantizar, señor magistrado, de mejor manera la inexistencia de este riesgo. Asimismo, debemos apoyarnos en los datos contenidos en el cuaderno de investigaciones y en el cuaderno de control jurisdiccional que establecen claramente la inexistencia de amenaza o acto alguno que vaya a impedir la investigación de una forma eficiente. Es más, señor magistrado, debemos recordar también que vuestra rectitud ha dispuesto la detención preventiva por el plazo de 3 meses, plazo que se ha cumplido el día de ayer, señor magistrado. En consecuencia, atentos a estos fundamentos, señor magistrado, vamos a pedir, se iba a declarar fundado el incidente de la cesación de la detención preventiva y en su mérito disponer la aplicación de las medidas, reitero, señor magistrado, una detención domiciliaria sin salida laboral, la presentación ante vuestra autoridad o al sistema biométrico en forma quincenal, la presentación de 2 garantes solventes y el arraigo, señor magistrado, todo a fin de demostrar, reitero, que el imputado está buscando su cesación para ejercer mejor su derecho a la defensa y al menos tener a la familia cerca, señor magistrado, considerando los antecedentes de este proceso y de este hecho, señor magistrado, que hacen ver de que no ha existido, pues, siquiera los elementos para que se dé el delito por el cual ha sido imputado. Es cuanto vamos a solicitar, señor magistrado. Se tiene presente. Tiene palabra el señor fiscal de materia. Muchas gracias, señor magistrado. Tenga usted muy buen día y a todos los sujetos procesales. Se ha escuchado atentamente, señor magistrado, la locución del ahora abogado del imputado en el entendido de que, conforme el artículo 239, numeral 1, existirían nuevos elementos a los efectos de enervar los riesgos procesales establecidos en el artículo 234, numeral 7 y 235, numeral 2. Sin embargo, de ello, autoridad, de la locución vertida por el ahora abogado, se puede establecer de manera clara que los elementos que ha presentado ante su digna autoridad son insuficientes a los efectos de enervar los correspondientes riesgos procesales. Esto en virtud de qué autoridad. En primera instancia, ha señalado respecto al 234, numeral 7, respecto al peligro efectivo para la víctima. Autoridad al presente no ha señalado qué nuevo elemento estaría adjuntando a los efectos de poder determinar de que efectivamente ya no se constituye un peligro efectivo para las víctimas. Autoridad, nótese que dentro de la presente causa estamos hablando de un delito de abuso sexual en la cual existen víctimas múltiples, es decir, víctimas menores de edad que están oscilando entre 9 y 10 años de edad, es decir, 5 víctimas al presente. Consecuentemente, autoridad, lo que ha señalado como un nuevo elemento, señala que existen declaraciones de las denunciantes respecto a hechos violentos, que no existirían hechos violentos. Al presente, autoridad, conforme ya se tiene de los diferentes informes psicológicos ya realizados a las diferentes víctimas, de manera clara y coherente, las mismas han señalado, autoridad, cómo han sufrido los toques impúdicos por parte del ahora profesor, ahora imputado, autoridad, en el cual han señalado que las mismas les habría realizado toques en la cintura, toques en los pechos, en las partes íntimas de todas de las 5 víctimas. Consecuentemente, autoridad, es falso y apócrifo lo que señala el abogado en el entendido de que las declaraciones de las denunciantes no estarían acordes a la realidad. Asimismo, autoridad señala de que existen certificaciones en la cual señala que el ahora imputado
no tiene denuncia alguna respecto a la conducta desplegada por el ahora imputado. Sin embargo, de ello, autoridad, estas certificaciones no son pues idóneas a los efectos de enervar el presente riesgo procesal, siendo que, como he manifestado autoridad, el mismo se sigue constituyendo en un peligro efectivo para las víctimas en el entendido autoridad de que el mismo tenía pues la custodia, estaba bajo el cuidado del ahora profesor y aprovechando de esta calificación, de este hecho autoridades que ha procedido a realizar los diferentes abusos sexuales. Asimismo, autoridad señala de que conforme se tiene de la acción directa, autoridad en su momento procesal oportuno no habría opuesto resistencia alguna. La misma, pues, no es idónea autoridad a los efectos de poder enervar este riesgo procesal, máxime cuando ésta ya ha sido considerada mediante resolución primigenia por su autoridad. Consecuentemente, autoridad, este elemento tampoco puede ser considerado autoridad. Asimismo, señala que existe un informe del psicológico emitida el recinto penitenciario correspondiente autoridad, donde señala que el mismo no tendría conductas violentas dentro de su conducta. Sin embargo, de ello, autoridad, se puede establecer que dentro de la presente causa no estamos hablando de un delito de violencia familiar o doméstica, un delito de agresiones correspondientes, de ser agresiones graves, gravísimas dentro de la presente causa. Estamos hablando de delitos de agresión sexual. Consecuentemente, también este elemento no puede ser considerado a efectos de poder enervar el presente riesgo procesal de peligro efectivo para las víctimas, autoridad. Consecuentemente, autoridad, se puede establecer claramente que los elementos que ha presentado son insuficientes, autoridad, a efectos de poder enervar el presente riesgo procesal. Máxime, cuando estamos hablando, reitero, de 5 personas menores de edad que merecen doble protección reforzada por parte del Estado, y así también conforme ya se tiene del bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad establecido en el artículo 410, numeral 2, y asimismo el artículo 256, así también artículo 60, 61 y artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Y eso también reforzado conforme ya el artículo 148 de la Ley 548, en el entendido autoridad de que ha señalado en su inciso 3 que las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena de forma inmediata. Consecuentemente, también al presente, al existir una colisión de derechos en referencia a la libertad del ahora imputado y los derechos de las víctimas, autoridad, reitero, víctimas múltiples, pues se debe dar preferencia conforme al artículo 47 de la Ley 348, es decir, autoridad en referencia a la dignidad, en este caso también por pertenecer al género femenino, y así también autoridad por haberles afectado, ya sea en su integridad psicológica y sexual de las 5 menores de edad. Consecuentemente, autoridad, es necesario e imprescindible contar con la presencia del ahora imputado a los efectos de poder llegar de manera contundente a la verdad histórica y material de los hechos, y así también al desarrollo del proceso y la aplicación de la ley ante una eventual sentencia condenatoria en el juicio oral, público y contradictorio. Consecuentemente, autoridad, en referencia al artículo 235, numeral 2, se ha establecido de manera clara también ante su digna autoridad que existen elementos o testigos en la cual es necesario también contar con dichas atestaciones a los efectos de poder respaldar y reforzar la teoría del caso del fiscal de materia que al presente está llevando el presente caso. Consecuentemente, también ha señalado que existen sentencias, simplemente se limita a señalar sentencias constitucionales que de la misma manera tampoco han hecho llegar ante su digna autoridad a los efectos también de que sean considerados. Consecuentemente, autoridad, existiendo carencia de carga argumentativa y probatoria dentro de la presente causa y no habiendo cumplido con el voto de poder aportar elementos nuevos dentro de la presente causa y en resguardo de los derechos de las 5 víctimas menores de edad, el suscrito fiscal de materia va a solicitar con el debido respeto ante su digna autoridad se mantenga firme y subsistente
la resolución emitida en su momento procesal oportuno y se rechace la solicitud de cesación a la detención preventiva, esto a los efectos de poder garantizar y tener una tutela judicial efectiva dentro de la presente causa. Es cuanto se solicita, autoridad. Gracias por el uso de la palabra. Tiene presente. Habiendo escuchado los fundamentos del Ministerio Público, así como de la parte imputada, se procede a emitir la resolución 103 para 2024 de fecha 26 de febrero del 2024. ¿Listos? El memorial presentado por el imputado Brandon Abel Sonia, soltando conforme los alcances del artículo 239, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, se considere que cuenta con nuevos elementos para demostrar que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. Haciendo referencia y fundamentando que se ha emitido la resolución primigenia por el cual se ha dispuesto la detención preventiva de la hora imputada por el plazo de 3 meses y que en cuanto a días procesales se encuentran latentes el artículo 234 en el séptimo en su vertiente peligro efectivo hacia la víctima, así conforme el artículo 235 numeral 2 como peligro de obstaculización, solicitando en definitiva aplique la idoneidad, proporcionalidad y utilidad de las medidas cautelares dispuestas, por lo cual solicita se dé curso a una medida menos gravosa como ser la detención domiciliaria sin salida laboral, por cuanto el día de hoy se cumplen los 3 meses dispuestos por esta autoridad. Respondida por el señor fiscal de materia que dicha solicitud se tiene en base al artículo 239, número 1, y que no ha presentado el imputado nuevos elementos idóneos para enervar los responsables y siendo insuficientes los mismos, observa los 2 responsables latentes y en definitiva, haciendo referencia a los derechos que tiene la menor víctima de manera, en este caso, 5 víctimas vulnerables, por lo cual se considera sus derechos constitucionales y ante el conflicto de derechos con el imputado se haga la ponderación de los mismos y se disponga el rechazo de la cesación a la detención preventiva. Considerando 2, esta autoridad tiene el deber de realizar una evaluación objetiva, legal e integral sobre los fundamentos que dieron origen a la aplicación de la extrema medida de la detención preventiva. En esa línea se tiene la resolución primigenia 1013/2023 de fecha 23 de noviembre, por lo cual ha dispuesto la detención preventiva de la hora imputada por el plazo de 3 meses, señalándose el día y hora de orden de citación jurídica procesal que se va a llevar el día de hoy a horas 12:00. Esta determinación asumida por cuanto vio que el Ministerio Público ha demostrado la concurrencia de presupuestos materiales, presupuestos formales, de idoneidad, necesidad, utilidad y temporalidad de las medidas dispuestas. Teniendo, en resumen, latentes el artículo 234, número séptimo, con perspectiva de género, además basado en la sentencia constitucional 394/2018-2, así como el artículo 235, número 2, considerando la relación que existía de la hora imputada con las 5 víctimas de 10 y 9 años de edad, en cuanto él mismo era su profesor y estaba bajo custodia de las 5 menores. Además, en consideración a que se debe realizar la declaración en cámara GESE de las 5 víctimas, el testimonio de los 8 alumnos del curso cuarto SEM,
las pericias psicológicas de las víctimas y ver, de acuerdo a sus resultados, la pertinencia para realizarlo al imputado, la evaluación social y psicológica de las víctimas, además de las terapias psicológicas, la realización de la ITO y otras que propongan las partes. Que la misma ha sido objeto de notificación, no ha sido impugnada la misma, por lo cual todos los partes, incluido esta autoridad y el Ministerio Público, debemos cumplir dichos lineamientos. Que en este tipo de solicitudes la carga aprobatoria la tiene la parte impechante y en esa línea se tiene adjunto a sus documentos presentados la declaración de Fabiola Bizarroque Quisber como madre de una de las víctimas de 10 años de edad. A lo resaltado y a la pregunta se refiere. Tiene usted de forma detallada y cronológica sobre el hecho suscitado en fecha 20 de noviembre de 2023 a determinar la zona Villa Esperanza, calle Pascua, entre Avenida Sucre B y C, 6, número 77, Unidad Educativa Rafael Mendoza Castellón, donde su hija menor de inicial WMAB de 10 años de edad habría sido víctima de toques deshonestos por parte del señor Brando Abel Maita Soria, sindical. Respuesta. No recuerda la fecha, pero dice que la anterior semana a mi hija me dijo que le había besado por debajo de la cadera y eso fue la situación, por eso mi hija se había incomodado. Además, la declaración de Marisola Pasadubiri, de igual manera madre de otra menor, quien a la misma pregunta responde. Lo que se puede leer, el 20 de noviembre había subido a hacer tocarles, abrazarles, dando caricias a mi hija y a otras de sus compañeras. Había visto hacer más cosas a sus compañeritas. También la declaración de Justina Chura Mamani, quien a la misma pregunta responde el día lunes, el 20 de noviembre de 2023. Al salir del colegio me dijo que el profesor de música, Brandon, le habría tocado a una compañera de su piernita. A mi hija había tocado el pecho al revisar su cuaderno diciéndole bien, bien. También la declaración de Hortensia Tapeyucra, madre de una víctima de 9 años de edad, quien a la misma pregunta responde. Sábado, sábado, sobaba, dice, eso siempre pasaba. Cada vez cuando iba a presentar su cuaderno, esto 20 de noviembre se había tocado música a mediodía, mientras tocaba, se había agarrado de su cintura, de susto mi hija, se había ido a sentar, a lo poco que se puede leer, por cuanto es ilegible dichas declaraciones. De la misma manera, declaración de Zulma Fabiola Quispecanqui, quien también dicha cualidad de otra menor víctima, a la misma pregunta responde. Mi hija me cuenta el día lunes en la noche que el profesor, hace unos días atrás, había llamado a sus pupitre para presentar una tarea y resulta que le había tocado su brazo izquierdo de una manera,
Este lunes 20 de noviembre de 2023 le habría acariciado la cara, llegando su mano hasta el pecho. Eso es lo que me cuenta mi hija. Esta declaración ha sido realizada en fecha 20 de noviembre y las otras también. Al respecto, se debe establecer que estas declaraciones ya han sido valoradas por esta autoridad a momento de la audiencia de mis cautelares. No se debe considerar conforme los fundamentos realizados por el Ministerio Público. No se trata y no se está investigando un hecho de violencia, sino un hecho de agresión sexual. También nos presenta un requerimiento dirigido a la Dirección Regional de Educación de la Ciudad del Alto en fecha 12 de enero de 2024 y la respuesta de la misma por el licenciado Limber P. Gutiérrez, director de Ciudad de Educación en el Alto 1, por el cual certifica que el suscrito maestro no tuvo denuncia a mi instancia en fechas anteriores a la señalada. Asimismo, informa a su autoridad que durante el tiempo de servicio prestado en la unidad educativa a mi cargo, el maestro cumplió a cabalidad con las actividades curriculares correspondientes, sin presentar irregularidades, demostrando compromiso hacia su trabajo en actividades asignadas. Que al respecto se debe establecer que si bien se cumple el principio de legalidad por cuanto ha sido emitida al requerimiento fiscal, el mismo hace referencia al comportamiento curricular anterior al hecho y no posterior, y que al momento de disponerse el peligro efectivo hacia la víctima no se ha considerado la mala o buena conducta desplazada por el ahora imputado. También nos presenta un requerimiento dirigido a la unidad educativa Rafael Mendoza Castellón. La respuesta por el mismo, lo cual de la misma manera hace referencia a no tener denuncias anteriores, que ha cumplido las actividades curriculares correspondientes de forma normal. Al respecto, de la misma manera, en la resolución primigenia no se ha considerado para establecer el peligro efectivo hacia la víctima si el ahora imputado tiene un buen comportamiento curricular o no, o anterior. También un requerimiento dirigido al psicólogo del recinto penitenciario de San Pedro de la Paz, y la respuesta correspondiente, por el cual el psicólogo licenciado Cristian Mario Guille concluye: en cuanto al cuestionario de agresividad de Bus-Durkheim, el interno presenta una calificación baja, lo cual no indica tener conductas asociadas a la agresividad. O sea que no presenta conductas violentas. De la misma manera, se debe considerar que el Ministerio Público o esta autoridad no hemos fundamentado la tenencia de dicho riesgo en cuanto al comportamiento psicológico violenta que presenté el ahora imputado a futuro. También nos presenta una fotocopia del informe de intervención policial preventiva de acción directa
Esto de fecha 20 de noviembre de 2023. Al respecto, también se debe considerar que esta prueba ya ha sido valorada en la audiencia de medidas cautelares y no puede ser revalorizada la misma. También nos presenta un informe técnico circunstancial de toma de placas fotográficas del lugar de los hechos, donde aparecen las fotografías de la unidad que es referida, las aulas donde pasaban clases, las víctimas. Esto de fecha fecha de intervención, 22 de noviembre del 2023. O sea, de la misma manera, esta también ha sido valorado en la audiencia cautelar. Además, presenta la sentencia constitucional plurinacional 394/2018, la 545/2020-4 respecto esta a violencia económica o doméstica. La sentencia constitucional plurinacional 276/2018-2 respecto a un ilícito de robo agravado. Y conforme a las observaciones realizadas por el Ministerio Público, se debe considerar que todas las pruebas presentadas ante esta autoridad no son nuevos elementos y que siendo basado este cierre procesal conforme al artículo 234 en el séptimo en su vertiente peligro efectivo hacia la víctima, el ahora imputado debe presentar documentación idónea bajo dichos parámetros de dicha sentencia y no otros elementos, máxime si se considera que han sido valorados uno por uno y no están en relación a los fundamentos de dicha resolución primigenia, por lo cual nuevamente se dispone la concurrencia del artículo 234, número séptimo. Conforme al artículo 235, número 2, hace referencia a que la esencia es que consideró que existía una relación de maestro-alumno y que al estar detenido preventivo 3 meses ya se ha desvirtuado por el mismo. Al respecto se debe establecer que si bien el día de hoy se vence su plazo de 3 meses de la detención preventiva, la misma está además fundamentada en cuanto a los actos investigativos ya establecidos por esta autoridad, ya no haber presentado ningún elemento para demostrar que se han cumplido con dichos actos investigativos, se tiene que no ha asumido la carga aprobatoria a parte imputada. Y que al respecto se debe considerar que es evidente que existe un conflicto de derechos legales, constitucionales, humanos, entre los derechos que tiene el imputado frente a los derechos que tiene las 5 víctimas menores de edad, quienes supuestamente han sido objeto de toques impúdicos por su maestro ahora imputado. Ahora imputado a la libertad irrestricta frente al derecho de las 5 menores víctimas de no ser objeto de ningún tipo de violencia, peor sexual, lo cual conforme a los alcances del artículo 47 de la ley 348 se debe establecer, se debe realizar un trabajo intelectivo de ponderación de dichos derechos y si alzado el mismo, esta autoridad concluye que los mismos
están a favor de las 5 menores víctimas, por cuanto las mismas pertenecen a dos grupos de alta vulnerabilidad. Una razón de género por ser mujeres en este caso, y segundo por su minoridad, por cuanto las víctimas tienen entre 9 y 10 años de edad, por lo cual no solamente se debe aplicar el artículo 410, 256 y el 15 de la Constitución Política del Estado, sino las convenciones de tutela a todo niño, niña, adolescente, así como la ley 348 y la ley 548. Por lo que corresponde. Por tanto, el juez primero de instrucción anticorrupción y violencia hacia la mujer de la ciudad del Alto, con las facultades conferidas por el artículo 4, numeral 11, artículo 72, artículo 86, números 11 y 12, todos de la ley 348, el artículo 54 de la ley 1173, realizando siempre un control de constitucionalidad y convencionalidad a favor de las 5 víctimas en doble vulnerabilidad de 9 y 10 años de edad, rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva del imputado Brandon Abel Maita Soria, debiendo seguir cumpliendo la extrema medida de la detención preventiva, conforme se tiene dispuesto por resolución primigenia. Por su lectura y conforme lo establecido en el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal y efectos de impugnación, quedan notificados el señor fiscal de materia, la parte imputada, debiendo notificarse a la DNA, así como a la parte denunciantes. Con lo que ha concluido la presente audiencia, tengan todos muy buenos días.